El doctor John Bailey es profesor emérito en la Universidad de Georgetown. Su investigación desde finales de 1970 se centró en gran medida en México, donde trabajó en el Instituto Nacional de Administración Pública, el Colegio de México y la Universidad de Nuevo León. Su más reciente publicación es Crimen e Impunidad, las trampas de la seguridad en México. Entre sus obras destacan también Delincuencia organizada transnacional y Seguridad Pública, retos para México y los Estados Unidos, Crimen organizado y gobernabilidad democrática, México y la zona fronteriza México-Estados Unidos, y Estrategia y seguridad en Estados Unidos y México. Fue el fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y es director de la Cátedra de Gobierno de esta universidad. Con el tema Distribución y concurrencia de competencias, dejamos en el uso de la palabra al doctor John Bailey. Por favor. Gracias. 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 Pues muchas gracias, ¿no?, a todos ustedes por la invitación. Gracias al diputado Anaya, ¿no?, por haberme invitado y a sus colegas. Es un foro internacional y tengo un punto de vista más bien de Estados Unidos sobre esto y ojalá que puedo participar de una manera constructiva en esta conversación. Como acaba de mencionar mi colega, mi especialidad es políticas públicas y llevo 40 años en el estudio de México y relaciones entre México y Estados Unidos. Y durante los últimos 25 años me he dedicado al estudio de seguridad. Y viene de un proyecto que hice con Sergio Aguayo sobre relaciones de seguridad entre Estados Unidos y México en el año 90. Y lo que encontramos que fue uno de los retos más importantes fue el reto del crimen organizado. Entonces, desde entonces me he dedicado a estudiar ese fenómeno y cómo afecta la gobernanza democrática en México y en los Estados Unidos. Entonces, voy a tocar muy rápidamente 7 temas y voy a estar muy atento a mi anfitrión que me da una señal para que termine si me dedico demasiado tiempo en alguno de esos temas. Pero voy a, primero la idea de Estado de Derecho. La verdad es que el panel que anterior a mi presentación fue de un muy buen nivel. Y escuchamos puntos de vista muy sensatos y muy sólidos y quedamos pues en la dilema de cuál es el outcome, cuál es el producto más adecuado para México en la actualidad. Estado de Derecho tiene 4 componentes desde mi punto de vista. Orden, que la violencia está controlada por el gobierno. Justicia, que las leyes sean justas y más que nada que el proceso de formación de leyes se ve como legítimo, ¿no?, como justo. Accountability, rendición de cuentas. Y la cultura de la legalidad, 4º punto. Hay que haber un sentido en la población de que hay deberes y obligaciones, etc. Veo que he leído con cuidado la propuesta de la presidencia de noviembre y leo que en el corto plazo de esos 4 puntos, el orden es el que más está premiado. México, su meta a corto plazo es establecer orden, reducir la violencia. Reestablecer control por parte del Estado sobre sus territorios. La policía y las Fuerzas Armadas son los que tienen un papel importante, claro, en eso. Y veo que hay énfasis en el crimen organizado. Y en el panel anterior escuchamos bien que el crimen es una bestia de muchas caras. Y una de esas caras es el crimen ordinario común de los barrios y otra es el crimen organizado, que es otra bestia completamente diferente. Entonces hay que haber una policía y un sistema de justicia también multifacético que puede controlar o puede enfrentarse con ese problema. Y ahora hay una llamada para una nueva arquitectura institucional y escuchamos en el panel anterior que México está en crisis. Y en Estados Unidos se ve que hay problemas muy serios. Y un tema de la conversación es Ayotzinapa, y Iguala y Tlatlaya, y la gente se está viendo esos
esos fenómenos con cierta incertidumbre y está viendo cuál va a ser la respuesta de México frente a esa crisis. Pero crisis es una espada de doble filo. Y en el panel anterior mencionaron el caso de Alemania en los 70s y las reformas que tomó Alemania para fusionar su policía municipal con la policía de los estados. Yo voy a tocar otro ejemplo que es muy diferente, que es el ejemplo de Argentina, que nos da otra digamos, interpretación posible frente a esta crisis. Pero de crisis, lo bueno es que da impulso y lo problemático es que el impulso nos lleva a soluciones que tienen consecuencias no esperadas o consecuencias negativas inesperadas. Y veo que como en el panel anterior hay una brecha muy importante entre la reforma policial y la reforma de la justicia. Y ojalá que la reforma de la justicia, que va por otros carriles, llega al destino adecuado en 18, en que hay una nueva policía y un nuevo sistema de justicia que entre ellos son compatibles. Entonces, ¿por dónde va? Si México está en una crisis, hay que pensar bien. Y la verdad es que esto es una conversación hoy importante. Segundo punto, policía en un sistema federal. Y hay toda una serie de asuntos formales, constitucionales, y no voy a entrar mucho en eso. Y el federalismo, que es todo un complejo de asuntos también muy complicados. Pero México tiene este sistema de federalismo cooperativo y hay el intento de que los niveles de gobierno se ayudan entre sí. Pero una reforma policial debe hacer entre sistemas policiales y no entre fuerzas policiales. Y hay que pensar cómo se interrelacionan los policías formales con, por ejemplo, la seguridad informal o la seguridad privada. Y en México la industria de la seguridad privada es importantísima. Y ojalá que se tome en cuenta la importancia de la seguridad privada en el modelo de policía que sale de este debate. Y voy a tocar asuntos neurálgicos, pero veo que la voz que no está presente son las Fuerzas Armadas. Y México tiene una larga tradición de que las Fuerzas Armadas no participen en foros públicos sobre esos temas tan delicados. Pero ojalá en otro foro están ellos muy consultados, como también los policías uniformados. Porque una reforma policial que no tome en cuenta la realidad de la policía uniformada es una reforma que no va a ser exitosa. En inglés decimos, si the sergeants aren't with the reform, si los sargentos no están a bordo, no va a tener éxito la reforma. Entonces es muy importante que las Fuerzas Armadas y la policía uniformada también participen en eso. Y las Fuerzas Armadas en cuestiones de crimen organizado son cruciales, son esenciales. Y el dilema ha sido que las Fuerzas Armadas están jugando un papel importante que da espacios entonces para esperar que haya una reforma de la policía. Entonces están en un intervalo, están en un, digamos, en que la sociedad espera mucho de sus Fuerzas Armadas, mientras que no haya la presión necesaria para que haya una reforma policial adecuada. Un síntoma es que las Fuerzas Armadas todavía no tienen un marco jurídico para su participación en cuestiones de procuración de justicia y aplicación de la ley, que es algo para mí que es muy importante, porque un capitán en un municipio toma decisiones y, digamos, en unos próximos 25 años va a haber una investigación de lo que hizo ese capitán, y si no hay un marco legal en que esa persona tomó esa decisión, entonces está vulnerable a un proceso legal, a un proceso importante. Entonces, voy a mi tercer punto. En este panel lo que más me fascinó fue
escuchando a un punto de vista, estuve totalmente de acuerdo, hice mi voto, ya tiene razón. Y hubo otra intervención, y después de la intervención, dice, bueno, tiene razón, entonces hay que, otro voto. Entonces, en inglés, politics and policy son dos cosas diferentes. Politics es la fuerza, el uso de la fuerza, o sea, la influencia informal. Y policy son las implementaciones de las políticas públicas. Y en español decimos política, pero yo voy a diferenciar entre política técnica y política, digamos, informal, real. Y voy a dedicarme a las dos partes. Entonces, tercer punto, los asuntos técnicos, administrativos, creo que tienen argumentos muy sólidos con respecto al mando único. La propuesta de la presidencia hace una diagnosis sensato, ¿no?, de las debilidades de muchas de las fuerzas policiales a nivel municipal. Uno lee eso y pues tiene mucho que decir. Hay defectos importantes a nivel municipal. Y el mando único hace las cosas que los ponentes mencionaron en el panel anterior. Fortalece la capacidad institucional en términos, digamos, del reclutamiento de elementos nuevos para los policías, el entrenamiento, la carrera policial con ascenso por mérito, que es un punto clave, ¿no?, en la formación de una policía profesional. Que el ascenso sea por mérito y no por, digamos, otras consideraciones. Las especializaciones dentro de la policía, protocolos entre jurisdicciones, Estado, Federación, Fuerzas Armadas, policías civiles, se facilita con ese modelo de mando único. Tienen razón. Y además, mando único fortalece a la policía a nivel de los estados en términos de enfrentarse con distintas formas del crimen organizado. Lo que hemos aprendido del crimen organizado, lo esencial, es la inteligencia policial. Es la inteligencia. Porque con buena inteligencia y con respuestas logísticas rápidas se puede responder de una manera adecuada. Pero es inteligencia, ¿no?, más que otras cosas. Y una policía, digamos, de mando único puede tener esas unidades, digamos, anti-lavado de dinero. Y todavía llama la atención mucho de que los estados, las entidades federativas, de lo que entiendo yo, todavía no tienen sus leyes anti-lavado de dinero. Y la federación no puede llevar todo la carga, todo el cargo de anti-lavado. Debe haber capacidad también a nivel del Estado. Pero si no tienen esas capacidades, los mandos únicos pueden desarrollar en anti-lavado, les es muy difícil, pues, participar en eso. Y antisecuestro. Y las cifras son muy alarmantes con respecto a las tendencias en extorsión y en secuestro. Y lo que vemos es que un mando único puede desarrollar las unidades mejores, adecuadas, con respecto al antisecuestro. Y además la unidad, digamos, el mando único puede tener la policía pesada. Y es cierto, ¿no?, que en ciertas instancias la policía tiene que enfrentarse con grupos armados, bien organizados, buena logística, etc. Entonces hay que haber una policía pesada que tiene esa capacidad, o las Fuerzas Armadas, que tienen esa capacidad de enfrentarse con las alas, digamos, armadas del crimen organizado. Perdón. Y el mando único puede ser, como también se mencionó en el panel anterior, congruente con la reforma judicial reciente del Código de Procedimientos Penales Federales que se ha adoptado y está implementándose en los estados. Entonces puede haber allí una congruencia importante también. Y esa reforma judicial pone criterios bastante exigentes con respecto al trabajo policial en cuestiones de, por ejemplo, cadena de evidencia y ese tipo, digamos, técnico,
de trabajo policial y un mando único puede ayudar en la formación de esas capacidades. Pero ¿a dónde voy? Y voy a una transición ahora. El crimen organizado es como el cáncer. Viene en formas múltiples, tiene dinámicas diferentes y evoluciona. Hay stage 1, stage 2, stage 3, etcétera, ¿no? Del crimen organizado. Entonces es dimensiones complicadas y dinámicas también complicadas. Una policía unificada puede enfrentarse de una manera más adecuada en ciertos aspectos, ciertos respectos, al crimen organizado. Más que nada, a las alas violentas del crimen organizado, las alas armadas o las fuerzas armadas del crimen organizado. Pero la parte, como los colegas saben muy bien, la parte del crimen organizado, que es la parte visible y violento, es solamente una parte. Y hay partes más importantes todavía que tienen que ver con cobijo político y social y con el financiamiento de las operaciones del crimen organizado. La clave entonces es una reforma que va al punto de la inteligencia policial y la voluntad política de enfrentarse con, hablamos en términos asépticos de la intervención en municipios que tienen indicios de crimen organizado. Es una pregunta eminentemente política también, porque los municipios están en manos de algunos partidos, los que intervienen son en manos de, o si no son de ese partido, son de otros partidos, y la arquitectura de los partidos políticos en México es que los problemas municipales llegan a nivel nacional casi inmediatamente, porque esos partidos son muy centralizados. Entonces, hasta que haya un análisis que va al fondo en lo que es la realidad de la protección del crimen organizado, entonces es la voluntad política para que instancias de gobierno intervienen en otras instancias y que pues toman el riesgo de despertar, de complicar conflictos entre los partidos que pueden ser muy importantes. Caso de Ayotzinapa, caso de Iguala, que están llamando mucho la atención. No sé qué tan generalizada es ese fenómeno, pero lo que nos muestra es que la industria de la heroína es una industria muy, muy arraigada. Está arraigada en la economía local, en los estratos sociales, también locales. Mucha de la población en distintos lugares dependen de flujos de dinero de esa industria. Y ahí entramos en una cuestión muy delicada. Es que cuando hay un surgimiento de la industria de la droga, empieza un diálogo en la clase política local. Y algunos elementos de esa clase política ven los incentivos y deciden hacer pactos con esos grupos. Y otros elementos de la clase política se oponen y resisten a como puedan. Y estoy leyendo un paper sobre Guerrero. Y Guerrero es un mundo, es una galaxia. Si usted estudia las regiones específicas de Guerrero, es completamente local. Entonces hay que tener un entendimiento muy sofisticado y una inteligencia también muy desarrollada sobre cómo empieza la infiltración del crimen organizado y cómo responde la clase política y la clase empresarial, porque puede ser de maneras muy, muy variadas. Y en ese sentido lo que más llama la atención es lo delicado de la información. Hay que tener información sólida y hay que tener voluntad política para entrar y no sé de esa legislación que está bajo estudio, no sé cómo se va a resolver esa cuestión de cuando llega al punto de inflexión, ese tipo de infiltración por parte del crimen organizado y en que la federación o otra instancia tiene que responder.
Pero ¿a dónde? Ese es mi punto. Se puede quitar algunos líderes de las bandas violentas, pero la industria se va a recomponer. Así es de sencillo. La industria de la droga ilícita es una industria. Y hay un mercado, y en Estados Unidos lo que vemos ahora es el crecimiento de la demanda para la heroína. Y México es de los países que exporta heroína a ese mercado. Y otra droga que está en ascenso es metanfetamina. Entonces, es una industria, se va a quedar. Y una estrategia de una policía, digamos, que puede enfrentarse a ese fenómeno, tiene que tomar en cuenta sus dimensiones, múltiples dimensiones, políticas, sociales, económicas, culturales, tanto como la policíaca. En fin, desde mi punto de vista, los que arguyen para el modelo de mando único tienen muchos méritos en las cuestiones técnicas. Me tienen casi convencido de que tiene muchas posibilidades. Pero a dónde voy ahora son los asuntos políticos. Y políticos en el sentido de las relaciones entre oficinas, entre instancias, en un sistema federal, en un sistema multipartidista, en que el juego político es muy brusco, el juego político es muy duro. Y este tipo de cambio de legislación va a fortalecer mucho a los gobernadores, mucho. Entonces hay que tomar en cuenta cuáles son algunas de las implicaciones. Puede ser, a fin de cuentas, que vale la pena que se implemente ese tipo de modelo, pero hay que tomar en cuenta que va a fortalecer mucho a los gobernadores. La propuesta que leí de la presidencia fortalece la cadena de transmisión desde el nivel federal hacia los estados. Y hay un cierto estilo mexicano que es top-down, desde arriba para abajo. Y esa iniciativa viene de esa tradición, que es imponer o legislar una solución para los estados. Fortalece, ese es mi punto de vista, mi hipótesis, fortalece la militarización de la policía civil, que en sí no es necesariamente malo. Los carabineros de Chile han tenido mucho éxito en su policía de proximidad. Es una policía militarizada, centralizada. La Policía Nacional de Colombia ha tenido éxito con su plan cuadrante, que es una policía de proximidad por parte de la Policía Nacional. Y hay relaciones entre los gobernadores y la Policía Nacional que son más o menos positivas. La Guardia Civil en España y la Fuerza Civil en Nuevo León, hasta ahora, de lo que yo sepa, tiene buenos resultados. Pero a mí me parece que una policía que viene desde de mando único debilita los incentivos para fortalecer una policía comunitaria o una policía de proximidad. Esos son los incentivos. Y no es completamente incompatible, pero la dinámica va en contra de una policía comunitaria, una policía de proximidad. Y ese es un punto que voy a repetir más adelante, pero que ese tipo de iniciativa rompe el nexo entre los presidentes municipales y la seguridad pública. O sea, si se implementa en la forma que lo veo ahora, los presidentes municipales ya no van a tener control de su policía. Y tiene varias implicaciones, entre ellas, y voy a volver a este punto más adelante, limita la innovación. Es que si hay 2,000 municipios, la ley de números largos nos dice que algunos de esos presidentes municipales van a encontrar soluciones adecuadas. Y una vez que encuentren estas soluciones, es cuestión de difusión, cuestión de subir la escala y distribuirlo por otras partes del país. Perdón. México es un sistema multipartidista, repito, y las dinámicas de competencia electoral son muy, muy importantes. La seguridad ciudadana ya está muy politizada
y el mando único va a afectar la competencia electoral y las relaciones entre presidentes municipales, gobernadores y el gobierno federal. Ese es mi punto, esa es mi hipótesis. Los candidatos para puestos electorales necesitan recursos, especialmente dinero en efectivo. Los grupos criminales tienen dinero en efectivo y necesitan cobijo político. Y este tipo de ecuación se va a complicar si hay un cambio que pone más fuerza o más poder en manos de los gobernadores. Bueno, quinto punto, la policía como actor político. Si el mando único crea más fuerza a nivel del Estado, bajo el control de los gobernadores, y si los presidentes municipales pierden control de su policía municipal, rompe el nexo, como acabo de mencionar, entre los alcaldes y la seguridad. Y lo que hemos visto en América Latina es que las innovaciones más importantes con respecto a reforma policial y reforma de justicia vienen del nivel municipal. Es el caso de Sao Paulo, de Bogotá, de otras ciudades de Bogotá y de otros países. Los candidatos para puestos, digamos, electorales van a entrar en este nuevo juego y va a complicar la competencia, digamos, electoral. Esa es mi visión. Lo que va a pasar si pasa ese tipo de iniciativa es que los presidentes municipales van a necesitar presionar a los gobernadores para que haya cobertura suficiente para sus problemas de seguridad pública. Esa es la imagen que tengo. Y los gobernadores van a tomar en cuenta pues, los aspectos políticos. Es cuestión de incentivos, ¿no? Los gobernadores van a tomar en cuenta, no son ángeles, son personas reales, van a tomar en cuenta cuáles son sus prioridades. Y si sus aliados necesitan ayuda en términos de seguridad pública, ellos van a recibir la ayuda antes de los contrincantes del gobernador en turno. Entonces hay, desde mi punto de vista, una inevitable competencia entre las necesidades de los municipios y las preferencias o las necesidades de los gobernadores. Y hay varios usos de la policía. Los gobernadores pueden asignar recursos entre los municipios, pueden favorecer a algunos y no a otros, pueden responder a emergencias de algunos municipios y no a otros. Ese es mi punto de vista de una política real. Ese es cómo funciona el mundo. Y otro punto es que la capacidad de inteligencia que se va a desarrollar a nivel de los estados. La inteligencia policial es muy importante, muy sensible. Y se usa de una manera debe de usarse de una manera muy deliberada y de una manera muy profesional. Y puede ser que en manos de 32 gobernadores no va a haber problemas del abuso del uso de ese tipo de inteligencia. Pero se me hace difícil que si hay digamos, fortalecimiento de ese poder en manos de los gobernadores, puede haber muchos problemas del abuso de la inteligencia policial por digamos, fines partidistas. Ojalá que esté equivocado y que los gobernadores van a ser muy profesionales y van a ser muy, digamos, cuidadosos en el uso de esos poderes. Pero la posibilidad es que no. Y a donde voy más adelante es que si hay ese tipo de fortalecimiento de los gobernadores, sin los controles suficientes, puede haber abusos y puede haber resultados no esperados de este tipo de reformas. El caso de Argentina es mi sexto punto. Lo irónico es que mientras que México está estudiando mando único, Argentina ha tenido mando único desde los años 40 y ahora está sintiendo la invasión del crimen organizado y narcotráfico. Y los argentinos ahora están debatiendo la necesidad de fortalecer la policía municipal. Entonces México va por una dirección y Argentina va por otra dirección. Y vale la pena que se estudie muy cuidadosamente
el caso de Argentina, porque hay solamente 4 países federales en América Latina: Brasil, Venezuela, México y Argentina. Y Argentina tiene ciertas semejanzas con México y otras diferencias muy importantes. Pero lo que vemos es que su policía es muy desprestigiada. Si ven las encuestas del Latino Barómetro, lo que vemos es que la policía argentina está en el lado extremo de falta de confianza de sus ciudadanos. Y en la actualidad, Argentina está en un escándalo realmente impresionante sobre el abuso de la inteligencia policial con respecto a casos de espionaje o casos de relaciones exteriores. Entonces, vale la pena que se estudie mucho a este caso, porque en Argentina ha habido abusos del control de la policía con implicaciones partidistas. Tiene su partido peronista, tiene sus corrientes en ese partido, tiene una oposición. Es un sistema multipartidista en que los gobernadores provinciales y los presidentes utilizan su policía en parte para propósitos partidistas. El caso ejemplar es el caso de la presidencia de Eduardo de la Rúa y el cacerolazo, no sé si ustedes recuerdan, de diciembre de 2001, en que había manifestaciones callejeras y los estudios posteriores mostraron una conexión más que plausible entre la policía de Buenos Aires, controlados por los elementos del Partido Peronista, y los manifestantes en contra de un presidente del Partido Radical. Entonces, si se presta ese tipo de abuso, hay que tener mucho cuidado en fortalecer esos actores si no hay controles adecuados sobre los usos. Último punto, implementación. Bueno, lo complicado acá ya lo mencionamos, que la reforma de la policía va al mismo tiempo que la reforma judicial. Y un juez de la Corte Suprema ha comentado que la reforma judicial es la tormenta perfecta. O sea, hay muchos pedazos que ya están en juego en este momento. Y si se añade una reforma de la policía, mando único, en lo mejor de los mundos se va a compatibilizar y va a ser congruente. En el peor de los mundos va a complicar más la reforma judicial y la reforma de la policía. Y el timing de la reforma coincide con la campaña presidencial de 2018. Y no sé si es un factor importante o es un factor, digamos, al lado, pero los estados prioritarios que en la implementación del mando único son Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. Entonces, yo veo mucha posibilidad de que esa innovación y esa reforma va a realizarse en medio de una campaña o un debate a nivel presidencial para las elecciones de 18. Entonces, yo no tengo votos, no soy ciudadano mexicano, no me van a dejar votar en este asunto, pero hay una característica del sistema mexicano, es que hay falta de continuidad en reformas y falta de continuidad en términos de innovaciones. Y sería un desgaste, ¿no? Perder lo que han hecho algunos de los municipios, ¿no? En términos de la construcción de una policía competente, una policía digna, si hay un modelo uniforme que se aplica por todos los 32 estados. Lo ideal sería preservar lo bueno del sistema actual y construir un sistema tal vez híbrido, que lleva lo bueno del viejo sistema y lo fusiona con las reformas del modelo de mando único. No va a ser fácil,
Va a ser un trabajo complicado, pero yo creo que no es algo imposible pensar de un modelo híbrido que puede fusionar lo bueno con lo nuevo. Y ahí lo dejo, y si hay algún interés en un diálogo, con todo gusto. Gracias. ¿Mande? Okay. Gracias. Sí, desean hacer alguna pregunta al doctor John Bailey, por favor. Alguien que tenga interés. Muy buenas tardes, doctor. Lo felicito, muchas gracias. Yo soy fronterizo, soy del noreste del país y vemos que como este foro es internacional y sí quisiera ahondar un poquito en donde no le tocó o no le pegó mucho al tema ese. Si somos tanto un país vecino con Estados Unidos, ¿qué tanto hace Estados Unidos para eliminar o erradicar la venta de armas? Pasa un mexicano caminando y lo detectan. Pasan miles de cartuchos y no los detectan. Nos mandan el Rápido y Furioso, nos mandan armas para ver qué hacen, y eso es la hermandad que tenemos, o eso es lo que tenemos de amistad entre dos países. Creo que México sí está hecho y está haciendo mucho en su parte. Nos falta mucho más, por supuesto, por supuesto, pero veo poco por parte de ustedes. Ese gran lavado de dinero que descubrieron en Bank of America, que fue un escándalo y de repente, como dicen, to disappear, no se desapareció nada, ya no se supo más, millones de millones, no se supo en dónde quedaron esa bolita. Poco se ve por parte de aquel lado captura de millones de dólares. Saben dónde se trafica, saben dónde se vende, dónde se comercializa. Creo que parte de los Estados Unidos, poco se hace, poco hay propaganda para reducir el consumo de todo tipo de enervantes, hierbas, pastillas y lo que sea. Por parte de nosotros estamos viviendo una situación que no pensábamos que podíamos llegar a estos lares o a estos extremos, pero sí vemos que Estados Unidos nos hablan de un plan Mérida y muchas cosas, pero poco se ve la efectividad de lo que ustedes en realidad hacen por nosotros. En contrario, nos mandan armas, nos surten para ver más investigaciones, saben perfectamente y tienen satélites para poder tener a detalle lo que se está manejando y cómo se opera. Pero creo que tenemos que hacer realmente, si somos vecinos, somos un país donde tenemos muchas cosas en común. Creo que a ustedes se les está yendo mucho en las manos, y sobre todo en la frontera. Se ve ya los gentes del crimen organizado mexicano ya están de aquel lado, si andan preocupados, y pregúntenle al gobernador de Texas, anda bastante preocupado porque les ha crecido muchísimo el problema y quieren comenzar a atacar. Espero que no se les dispare como lo traemos nosotros, pero creo que tenemos que hacer mucho trabajo en conjunto. Creo que hay reformas, se están haciendo, estamos avanzando. Usted está viendo, nuestras policías cada vez son más capacitadas, que hay que implementar, sí, por supuesto, se han invertido grandes millones de dólares en equipamiento y en infraestructura, en entrenamiento entre ambos países, pero creo que falta algo más. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos para tanto y sobre todo en dónde están los recursos económicos de parte del narcotráfico que poco se les ve que lo capturan? Por sus respuestas, muchísimas gracias. Gracias a usted. Ok, adelante. Muy bien, muy bien. Muy bienvenidos sus comentarios. En cuestiones de
de venta de armas y cuestiones de consumo de drogas, yo no llevo buenas noticias, ¿no? Y no soy vocero de mi gobierno, soy estudioso de la problemática. Es que vengo de un país sumamente polarizado entre los partidos políticos. Y el partido que acaba de ganar la Cámara y el Senado es un partido que está, como digo, culturalmente, ideológicamente en favor de libertad de poseer y llevar armas. Y está también en favor de quitar poderes de la capacidad del gobierno federal en controlar la exportación de armas. Entonces es la política real de mi país. Hay una corriente ideológica que está muy arraigada, que sostiene que la libertad de comprar y usar armas es algo esencial. Y no va a haber cambios desde mi punto de vista a corto plazo. El presidente puede ejercer ciertas influencias, pero no va a poder terminar la exportación de armas. Lo que podemos ver, y es algo muy interesante, el estado de California tiene controles mucho más rígidos, mucho más exigentes sobre la exportación de armas que los estados de Arizona y Texas. Y si usted ve, y ustedes evidentemente es de esa parte de México, que los problemas de los estados frente a Texas y Arizona son más agudos que los problemas que frente al estado de California. Y puede haber que haya cambios al nivel de los estados, de las entidades federativas que sean importantes, pero a corto plazo no. Lo que veo es una ideología fuerte, potente, que va a seguir en esa misma línea de pensamiento. Y no llevo tampoco buenas noticias en términos de consumo de drogas, porque estamos viviendo el debate de la legalización de la marihuana. Y la legalización de la marihuana está cambiando mucho el ambiente, digamos, del diálogo sobre las drogas. Entonces no veo a corto plazo que haya cambios importantes con respecto a la demanda. Lo que sí veo es que a nivel de los estados, las entidades federativas, hay mucho interés en prevención y en reducción de harms reduction. Pero a nivel federal, ese gobierno está en una etapa histórica de poca productividad. Entonces estamos hasta las elecciones de 18, vamos a estar en un intervalo en que no va a haber cambios importantes. Lo que sí estamos viendo es que hay cambios muy importantes en América Latina. Ya hay voces de expresidentes de América Latina que dicen que ese tipo de prohibicionismo, de control de oferta, no está funcionando y que hay que haber nuevas políticas que ponen más énfasis en cuestiones de demanda. Y está tomando resonancia en Estados Unidos, pero a corto plazo yo no tengo buenas noticias. Yo lo que veo es más de lo mismo hasta que 16 en que va a haber un debate nuevo sobre estas preguntas. Entonces a corto plazo le toca más a México que a Estados Unidos hacer los ajustes. Es algo que me da pena, pero no veo otra manera de interpretar los hechos. ¿Alguna otra pregunta, por favor, para el doctor Bailey? Allá de aquel lado. Perdón. Soy un ciudadano y desde luego pues estoy preocupado y quiero felicitar desde luego al ponente. Yo no entré al principio porque pues no sé mucho de inglés y como mencionaron que pues es de los Estados Unidos, no me decidí, pero sí al último escuché que ya pues lo estaba haciendo en español y mis felicitaciones porque por primera vez escucho a alguien que pues explica bien este tema. Yo sí
Pues no sería una pregunta, sino una propuesta, porque pues he tenido un poquito de experiencia en la cuestión de organización. Y aquí pues he escuchado en algunos foros y se ha dicho, en pocas personas, que un pueblo que no está organizado, pues este es el resultado, ¿no? Entonces estamos a tiempo nosotros de que sí nos organicemos. Yo soy del estado de Guerrero, de la Costa Chica, y curiosamente ahí hay un sistema de seguridad que que lo está llevando a cabo la población, los que, bueno, se formaron los grupos de autodefensas, y conozco más o menos a las personas que están encabezándolas. Entonces, ahí está el ejemplo. Si nosotros no estamos organizados para que hagamos que los que dirigen, en este caso, y es porque veo que el presupuesto para todo tiene que ser a través de un presupuesto. El presupuesto, ¿quién lo autoriza? Son los diputados, pero aquí sucede que se vuelve una guerra. Y si aquí es una guerra y que nosotros pues no tenemos quien nos defienda, yo sí lo que plantearía sería de que estos foros no se llevaran a cabo nada más aquí. Qué bueno que hoy se inicia, pero a partir del día de mañana se trasladaran no solamente a Guerrero, porque en Guerrero yo conozco la mayor parte porque tuve el privilegio de recorrer y conozco desde luego pues los lugares marginados y lugares donde sí podemos nosotros resolver el problema de la pobreza. Pero ¿qué es lo que sucede? Por los partidos políticos, quienes improvisadamente se deciden a gobernar un estado que no tienen la experiencia. Tenemos los malos antecedentes, desde luego, y aún así deciden los que están dirigiendo los partidos quiénes son los que van a dirigir, y eso también estamos a tiempo de que corrijamos ese gran error. Mi propuesta sería de que a partir de mañana, bueno, que esté la idea, ¿verdad?, de que estos foros se trasladen a los estados, a los municipios, y me llamó la atención, desde luego, que estuvieron aquí dirigentes de organizaciones civiles, y parece que a ellos sí les llega el presupuesto. Tienen presupuesto que por ley, ahora sí, toda organización civil, asociación civil, le dan una buena lana. Y también, para terminar, sé que diputados les dan una buena lana para atender los asuntos, los problemas de los estados. Y hay un diputado que quiero, pues nada más decirle que en mi municipio está haciendo una buena labor, lo de un drenaje. Entonces mi municipio, ya ni el diputado que es del 8º distrito, digo su nombre porque no, yo me gusta ser franco, el diputado Alfonso Sebastián de la Rosa, y él le correspondía hacer esa labor. Entonces escuché por ahí algunos asesores que sí les dan presupuesto, como 10 millones nada más, algo así. Pero la invitación, ya digo que ustedes, sobre todo bueno, ahorita nada más es el ciudadano norteamericano, el ponente, y que pues los demás, ¿verdad? Ahora sí que yo voy a ver si me alcanza el tiempo para pues invitarlos a los anteriores ponentes y los que se acaban de ir, los senadores, para que pues ahora sí hagan su trabajo, ¿verdad?, sobre lo de seguridad pública, por un modelo policial digno. Muchas gracias. Pues me parece que es un mensaje para para Amalia García y para el diputado Gil y para Rocío y para ustedes. Es un mensaje claro, ¿no?, y interesante. Gracias por su comentario. ¿Alguna otra intervención? Por favor, la diputada. Bueno. Gracias. Buenas tardes. Bueno, primero felicitarlo. Creo que fue una gran reflexión acerca del mando único y me gustaría saber si tiene dentro de esta investigación que ha realizado
alguna reflexión acerca de lo que va a implicar que los gobiernos municipales no cuenten con una policía que le ayude no solamente en los temas de seguridad, sino también en todos los temas de gobierno municipal que requieren de una policía para la implementación y que realmente se ejecuten y se implementen las decisiones. Y por otro lado, ¿qué impacto tendría desde su punto de vista el alejar de la ciudadanía la toma de decisiones en materia de seguridad al establecer un mando único y llevarse a un municipio, tal vez un territorio distinto, estas decisiones muy lejanas del ciudadano que vive cotidianamente la inseguridad? Bien, bien. Voy más al segundo punto, ¿no? que al primer punto, que es siempre me ha fascinado la conexión entre los votantes y rendición de cuentas por parte de presidentes municipales y de gobernadores con respecto a seguridad pública. Porque evidentemente, esa es mi hipótesis, evidentemente esa conexión no está muy bien establecida, que los votantes no castigan, como es de esperar, a presidentes municipales que hacen un mal trabajo con respecto a seguridad pública, ni tampoco a los gobernadores. Y la hipótesis dominante es que no hay reelección. Y por eso los votantes no ven la lógica en castigar a un presidente municipal que no se puede reelegir, un gobernador que tampoco se puede reelegir. Pero lo interesante es que si hay un cambio a través del tiempo en que los votantes sí están haciendo la conexión entre el récord, el comportamiento por parte de los presidentes municipales y su partido político, y que van a empezar a premiar a los presidentes municipales que hacen buen trabajo y que toman innovaciones y que realmente se responsabilizan de cuestiones de seguridad, y van a castigar a los presidentes municipales que no. Y también si hay una conexión entre los gobernadores y su partido político, que hay esa conexión entre los votantes y el récord con respecto a seguridad pública, entre muchas otras cosas. Porque creo que hay mucho de lo que usted dice, que los votantes no ven la conexión entre el récord de los presidentes municipales, ni mucho menos el comportamiento de los gobernadores, que ya es muy distante de la realidad cotidiana de un residente de un municipio. Y puede ser que haya un cambio en la cultura política mexicana en que los votantes ya están empezando a hacer una reflexión y una conexión entre el récord. Y va a haber interesante en las elecciones de 15, ¿no? A ver cómo los candidatos en la nueva legislatura, en el nuevo Congreso, si ellos están más atentos a esa cuestión de seguridad pública en sus campañas políticas. Porque hasta ahora ha sido un récord mixto, en que algunos de los candidatos sí prestan mucha atención y otros que no. Pero puede que haya un cambio importante en la cultura que lleve a los votantes a ese tipo de ejercicio de premiar y castigar con respecto al récord de seguridad pública. Esa es una hipótesis, nada. Ya veremos eso en las elecciones intermedias. Gracias. La diputada, por favor, está pidiendo el uso de la palabra. Pues muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos y a todas. Yo sería un testimonio y una pregunta. Usted amablemente especificó que en Argentina fue un asunto fallido y que ahora México estamos con la situación de que si se vota, no se vota, se lleva a cabo lo del mando único o no, cuando ustedes están pensando y tomando acciones. Argentina, todo lo contrario, para revertirlo, pues, y votan por sus policías nuevamente municipales. Aquí mi pregunta, ¿en cuánto tiempo ustedes se dieron cuenta, o Argentina se dio cuenta que fue un asunto fallido, pues, que no funcionó? Ahí sería. ¿En Argentina? Argentina, exactamente. Porque fue el caso específico del cual usted habló, y que no funcionó, puesto que ya está bien visto que se le resta autoridad y más bien los presidentes municipales no tendrían injerencia en la policía. Y que así pues nos damos cuenta que en las diferentes entidades, en los municipios,
pues efectivamente tenemos ese problema que no hay un control, y se mencionaba el caso Tlatlaya, el caso Iguala, que está afectando mucho a nuestro país. Yo he sido muy insistente, el cual pues me enorgullece ser integrante de esta Comisión de Seguridad Pública aquí con nuestro presidente Guillermo Anaya. Yo quise ser partícipe de esta comisión porque efectivamente es uno de los problemas más lesivos para este país, pero que ayer aquí en este foro y día con día escuchamos de los ciudadanos, de los funcionarios y académicos y demás, que desafortunadamente lo que está afectando no solamente a nuestro país, sino a otros países, es que la mafia se salió de control. ¿La qué? La mafia. Ah. La mafia se salió de control y ahora son ellos quienes de una u otra forma pretenden y están gobernando y no el propio gobierno. Aquí yo hago un exhorto, y qué es lo que nos ha funcionado, por lo menos en mi municipio, es que coadyuvemos autoridad con los ciudadanos. Por ejemplo, la policía de proximidad, yo soy del municipio de Nezahualcóyotl y está funcionando. Tan es así que el municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México no se aceptó, nuestro alcalde, nuestro presidente municipal Juan Cepeda, no aceptó lo del mando único, cosa que en otros municipios del Estado de México sí lo aceptaron y pues no se ven los resultados. Afortunadamente en nuestro municipio no lo aceptamos y el índice de delincuencia, somos 125 municipios del Estado de México y Neza es el mejor calificado, bajó el índice de delincuencia. ¿Qué es lo que estamos? Y yo aquí hago un exhorto a la ciudadanía en general, es que coadyuvemos, que estemos en comunicación con el gobierno, así como gobernados, y tener la comunicación también entre vecinos. Yo ayer, antes del inicio del foro, dialogábamos con nuestro presidente Guillermo Anaya y yo le decía, es que eso también nos va a ayudar a que los vecinos estemos en comunicación. El delincuente es muy audaz y bien que se da cuenta quiénes y cómo nos comunicamos entre vecinos. Y si hay calles, hay casas, colonias, municipios, estados y demás donde ven y saben que no hay una comunicación como tal de hermandad, pues obviamente es fácil, somos presa fácil de la delincuencia. Entonces, pero ¿qué pasa si tenemos esa comunicación y nos ayudamos a que si vemos, yo les digo, porque salgo a las calles de mi distrito, yo soy del distrito 20 de Nezahualcóyotl, diputada electa, salgo a las calles y les digo, si nos comunicamos y vemos a personas por ahí rondando extrañas, autos extraños y damos parte a las autoridades, a la policía, pues obviamente eso de una u otra forma vamos a inhibir o vamos a hacer notar que con los delincuentes que estamos unidos y organizados. Y la otra que siempre he sido muy insistente es que incentivemos a las policías, llámese federal, estatal y locales, para que de esa forma también ellos salgan a resguardar la integridad de la sociedad, que eso es lo que mucha falta nos hace, acercarse a la ciudadanía, que la ciudadanía tenga confianza y viceversa, porque eso es lo que nos ha afectado. Uno de los factores es que pues la delincuencia predomina el hoy por hoy y se salió de control. Dos, la impunidad que estamos viviendo en nuestro país, que ya no sabemos si denunciar o no denunciar, si en los ministerios públicos nos van a escuchar o no escuchar, y que a quién le van a hacer más caso, si al delincuente o al ciudadano. Tres, la comunicación entre ciudadanos. Y cuatro, que la certificación, éramos muy insistentes en las reuniones de la CONAGO, la certificación de las policías, que realmente se dé y que espero y que así esté sucediendo. Insistíamos al inicio de la legislatura que esas certificaciones de las policías, los 3 niveles, que realmente sean de una otra forma con ética, porque decíamos nosotros, si un elemento no pasa el examen no sé, hay factores, que a lo mejor si es un delincuente, pues no debe estar gobernando, no debe estar
en el cargo, pues, es fuera, pues, porque ¿qué se espera la ciudadanía? Pero si un policía por exceso de peso, por la escolaridad y demás, pero es buen elemento, pues ayudarle a que se prepare y que salga a resguardar la seguridad del ciudadano. Porque ¿qué pasa si por escolaridad y por el peso, exceso de peso y demás, se le queda sin trabajo? Pues entonces ese elemento está siendo presa fácil, o estamos orillando a que sea presa fácil de la delincuencia, porque estamos, en vez de generar empleos, pues lo estamos sacando de y fuera de, y entonces va a ser presa fácil de la delincuencia. Creo que son muchos factores lo que nos hace falta en nuestro país, retomarlo, no solamente en nuestro país, sino a nivel nacional e internacional, que debemos para poder ya por completo quitar tanta corrupción, tanta inseguridad que vive nuestro país. Entonces, de verdad, son muchos factores los que debemos retomar, y que pues yo celebro estos foros. Yo por eso fue mi insistencia de que yo sí pertenecer a esta comisión. Y pues bueno, en respuesta, quien me antecedió no fue un ciudadano por acá de los diputados, de que si nos dan recursos o no para etiquetar, porque así se llama, etiquetar recursos para nuestras entidades, para nuestros distritos, efectivamente a cada diputado, pero ahí ya depende de todos los diputados. Yo, por ejemplo, lo que me tocó etiquetar, pues simple y llanamente yo dije a los ciudadanos a los cuales yo me debo, y así cada uno de los diputados debemos hacerlo, y decirle al alcalde y tener la comunicación independientemente del partido, porque luego ese es el otro problema que usted decía, ¿no? Que los gobernadores, de acuerdo a los municipios, de acuerdo a quién está gobernando, si es afines a su color o no, le ayuda o no le ayuda. Eso es otro de los asuntos que debemos retomar, y que todo gobierno, no importa del color que sea, se debe a su gobernado, independientemente de la bandera. Ese es otro asunto que debemos retomar de verdad con mucha puntualidad, y que yo me sumo a ese llamado, y que he sido muy insistente también, que no importa el color, sí, nos debemos a la sociedad. Entonces, y cada diputado debe velar por su distrito, por su estado, y máxime como federales nos debemos a todo el país, no nada más a nuestro estado y a nuestro municipio. Muchísimas gracias. Doctor. Bien, bueno. 2 o 3 palabras sobre Argentina, y después sobre la cuestión de policía de proximidad y policía comunitaria. A los argentinos les empezó a tocar el problema de la delincuencia a mediados de los 90s. Después de la crisis de 91-92, el delito se puso muy grave, más que nada robo con fuerza y cuestiones de hurto y cuestiones, digamos, de crimen común. Y se vino a hacer un asunto político entre los partidos, y había, usted lo puede ver, un presidente del partido X y el presidente municipal de la ciudad de Buenos Aires de otro partido. Es un duelo, es una competencia dura. Y Argentina ha experimentado reformas policiales y reversos a esas reformas policiales por cuestiones partidistas. Y la seguridad pública se convirtió en un asunto, un fútbol político entre los partidos políticos, y había juegos muy rudos. Con respecto a las mafias, ese empezó hace como 3 o 4 años. Y había evidencias de narcotráfico y evidencias de violencia tipo de crimen organizado, de ejecuciones, etc. Y los argentinos no están acostumbrados a ese tipo de delitos. Y están muy alarmados, están muy temerosos de que ese es el futuro, que ese es el empiezo de una tendencia de la infiltración de narcomenudeo y trasiego de drogas, y acompañados por bandas criminales y con ese tipo de violencia. Y este es el contexto de los debates actuales. Y además del escándalo de ese magistrado que se suicidó
por razones que nadie entiende bien, pero tiene que ver con los servicios de inteligencia. Entonces Argentina vive una pesadilla de policías poco confiables y de asuntos nublosos. La otra parte, yo soy muy, muy en favor de la policía comunitaria y policía de proximidad, porque los policías no resuelven los delitos, no lo hacen. Los investigadores no resuelven los delitos, son los vecinos que dan la información que necesita la policía para realmente resolver los problemas de la inseguridad. Y si no hay, como usted comenta, si no hay la confianza entre la comunidad y la policía, es muy difícil que haya un diálogo y confianza y que la policía pueda hacer su trabajo. Termino con una conferencia a 40 coroneles de la policía peruana. Es una policía centralizada nacional. Y esa policía, el país está descentralizado en provincias. Y algunos de los gobernadores de las provincias son súper, mega corruptos. Y los policías están asignados a esa provincia y van a sabiendas de que el que mande en esa provincia es corrupto. Entonces llega el policía de la Policía Nacional y tiene que negociar, tiene que llegar a un acomodo con ese gobernante para hacer su trabajo. Pero es un problema de la anticorrupción en que la policía está afectada por el medio en que opera. Entonces, junto con una reforma de policía hay que haber mucho más atención a la anticorrupción y cómo limpiar y cómo controlar, no se va a eliminar la corrupción, pero cómo controlarlo. Entonces, en estas semanas, evidentemente hay legislación importante en México que está bajo consideración con respecto a la anticorrupción. Y puede haber avances importantes en ese campo también. Ojalá que sea así. Gracias. ¿De Uruguay? No conozco el caso de Uruguay tanto como… Lo que estamos viendo en Uruguay es el experimento con la marihuana, con la descriminalización, con la legalización de la marihuana. Tiene buena fama de una policía sólida, pero el experimento de las drogas, lo que está llamando mucho la atención no le escucho bien, a ver si podemos… ¿Mande? Le comento porque se dice que los índices de seguridad y bajaron, así como el empleo hasta se incrementó allá en Uruguay. Ajá. En el gobierno de Mujica, Okay. y sobre todo considerando la parte de lo que usted bien dijo, lo de la legalización de la marihuana. Ajá. Y hablando de seguridad pública, pues lo considero importante hablando de geopolítica, como usted empezó hablando de Argentina y acabó con Perú, que Argentina pues siento que está ahorita vapuleado por haberse puesto al tú por tú con la reina de Inglaterra por las Malvinas, porque antes de eso no recuerdo que pues tuviera linchamientos políticos como lo tiene ahorita la presidenta. Okay. Y en contraste, por eso me atrevo a mencionar a Mujica, que pues podría ser un ejemplo no solo a nivel municipal, como aquí en su mayoría se comentó, sino a nivel país, pero quizá por no estar alineado a su país, por eso no lo han considerado hasta el momento. Pero es un caso que se debe estudiar con cuidado, ¿no? Con mucha atención y con mucho cuidado. La Comisión de Seguridad Pública agradece la destacada participación del doctor John Bailey, quien es académico de la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos de América. Muchas gracias, Gracias a doctor, usted. muy gentil. Muchas gracias. Gracias. Esta comisión quiere hacerles una muy atenta invitación Diputado, para muchas que nos gracias, ¿no? acompañen a la toma de la fotografía oficial o conmemorativa por la celebración de este Foro de Seguridad Internacional de Seguridad Pública, que se llevará a cabo en la fachada principal del Palacio Legislativo. Si desean ustedes acompañarnos, está justamente en el lado opuesto a este salón, a este auditorio.
caminaríamos sobre la explanada y del otro lado. Y bueno, de esta manera estamos llegando al final de esta conferencia magistral. El doctor John Bailey, quien ha estado analizando durante muchos años la materia de seguridad en nuestro país y que bueno, ha dado una excelente conferencia y ha dejado claras muchos puntos y el auditorio así lo ha manifestado a través de las preguntas y a través, por supuesto, de este diálogo y de este intercambio. Es así como estamos llegando al final de esta conferencia magistral. Les recuerdo, seguirnos en torno al trabajo que se realiza aquí en la Cámara de Diputados sobre este Foro Internacional de Seguridad Pública, y esto es en vías o la manera que se tiene para tratar de dignificar a nuestra policía y con esto también darle paso a esta iniciativa que enviará el Ejecutivo Federal en relación a la materia de seguridad y proponiendo un mando único policial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Continúa el trabajo dentro de este foro y en otra entrega el canal del Congreso se lo hará llegar. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.